Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Te los dejo en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La bruja Wai. La suscriptora decidió mantener un seudónimo, prefiere que le llamen María. Asimismo, pidió que se mantenga en anonimato el municipio donde ella vive actualmente. Solo se menciona el municipio donde acontecieron los sucesos. Soy una suscriptora reciente del canal, y al escuchar las historias que se mencionan, me he animado a compartir la historia que viví con mi abuelita materna Mila cuando era más pequeña, y que hoy en día ya falleció. Mi abuela Mila nos cuidó a mi hermano y a mí cuando éramos más pequeños. Ella era una mujer de carácter fuerte, cariñosa y protectora. Siempre estaba muy atenta de dónde estábamos o qué estábamos haciendo mientras ella cocinaba. Recuerdo que cuando la cabeza me dolía, ella hacía un preparado con hierbas, lo dejaba a la luz de la luna llena y al día siguiente me lavaba la cabeza al mediodía con ello y en poco tiempo me sentía mejor. Cuando nos hacía estos preparados, se encerraba en su cuarto y salía a los pocos minutos. Nunca supe por qué lo hacía, pero en una ocasión la logré ver leer un libro como un recetario. También nos advertía constantemente de que no habláramos con extraños y mucho menos aceptáramos cosas de estos. Siempre desconfiaba de las personas y la verdad no entendía mucho el por qué. Sin embargo, cuando comenzamos a ir a la escuela, ella hacía mucho hincapié en que no comiéramos cosas que nos regalaran, ya que ella de niña había pasado por una horrible experiencia. A partir de este punto, les contaré la historia de mi abuelita, tal cual como ella me la contó a mí y como yo la recuerdo. Siempre, antes de acostarnos, nos relataba alguna historia del poblado donde ella vivió, el cual era llamado Sitbalché. Allí vivió junto con mis bisabuelos Rosa y Pedro, y junto con sus hermanos y hermanas, todos en la misma casa, y como ella era la mayor, sus tareas del hogar eran más que las de los demás. Era la encargada de ir a comprar mole, maíz e ir por agua. Después, por la tarde, tendría que ir a criar a los animales, cochinos, gallinas y pavos que tenía mi bisabuela. Todo esto antes de que oscureciera, ya que al caer la noche, la oscuridad era tan profunda que uno no podía ver más allá de 2 metros frente a uno. Pues en aquellos tiempos no había energía eléctrica y los alrededores estaban cubiertos por puro monte y la única luz que había era la de la luna. Además, mi bisabuela tenía una regla más. Les pedía dormir a todos a partir de las 8 de la noche, porque cuando la noche avanzaba, la maldad se hacía presente. Mi bisabuela Rosa le decía a mi abuelita Mila que siempre pasara por un camino específico, esto para que no pasara junto a la casa de su vecina Doña Luz. Y es que Doña Luz se corría el rumor en todo el poblado que ella era una bruja Wai. Así le llamaban a las brujas que podían transformarse en animales. Ella practicaba la magia negra, pues se decía que por las noches le gustaba convertirse en un mono negro y andar por los árboles metiéndose a las casas y robando comida. Por esa razón, cuando la mañana llegaba, muchas personas veían que ya no tenían alimentos o estos amanecían podridos junto a restos de pelaje de mono. Se menciona también que por las noches veían cómo la casa de Doña Luz entraba mucha gente proveniente del monte y salían animales mucho más grandes de lo que deberían de ser. Se decía que su magia negra convertía a las personas en animales. Poco después se les conocieron como los nahuales del monte. Todos en el pueblo sabían de los oscuros favores que Doña Luz hacía. Además, entre los vecinos decían que ya la habían visto practicar las artes negras. Estos rumores y experiencias de los pobladores despertaron en mi joven abuelita Mila una gran curiosidad de la que luego se arrepentiría. Una mañana, como cualquier otra, mi abuelita fue a comprar el mandado que se le había ordenado. Mi abuelita Mila ese día no podía dejar de pensar en todo lo que Doña Luz hacía.
Fue tanta su obsesión que al tomar el camino de siempre, desafortunadamente se encontró con Doña Luz. Era como si lo hubiese invocado por pensar tanto en ella, o quizás había sido una coincidencia. Doña Luz le preguntó a mi abuelita qué hacía y a dónde se dirigía. Ella, recordando las palabras de mi bisabuela y por miedo, no le respondió, pero aún así, como si Doña Luz le estuviera leyendo la mente, continuó diciéndole: «Ya sé que vas a comprar algunas cosas, ¿me podrías traer algo a mí?». No parecía pedir nada inusual o raro, así que mi abuelita, un poco temerosa, aceptó. Ya de regreso, pasó a casa de Doña Luz para darle su encargo. Esta la invitó a pasar. Ella no quiso, pero Doña Luz le insistía tanto que para poder zafarse de su invitación, le dijo que tenía que irse con la excusa de que mi bisabuela la iba a regañar por tardar en llevarle las cosas. Así fue como Doña Luz se quedó por un momento inmóvil, observándola con una sonrisa inquietante. De forma inmediata dejó de insistir y le comentó que le daría algo como agradecimiento. Sacó una bolsa de carne para que todos la comieran. Ella se quedó extrañada, ya que por lo menos deberían de ser 3 kilos de carne lo que había allí. Doña Luz no parecía ser una persona con muchas pertenencias para poder tener tanta carne, aún menos cuando en aquellas épocas era un lujo comerla. Mi abuela Mila se apresuró a llegar a su casa por miedo a que Doña Luz la siguiera, y también por temor a mi bisabuela que le pegara por lo tarde que estaba regresando. Al llegar, le entregó la compra y también la carne, y como era de esperarse, le preguntaron dónde la había sacado. Con miedo les contó lo que había pasado. Mi bisabuela se enojó mucho, pero también se preocupó, así que le pidió a mi abuelita Mila que le devolviera la carne a Doña Luz. De nueva cuenta, regresó a casa de esa mujer. Sin embargo, por más veces que tocó la puerta, no fue atendida. Se acercó a la ventana para asomarse. Fue cuando vio que Doña Luz tenía en su mesa un montón de hierbas y huesos, trastes de madera y jícaras. Además, tenía unas figuras de madera con apariencias feas, y a un lado de ellas había un libro grueso de color negro. Mi abuelita sintió mucho miedo. Aquello que veía la paralizó. No podía dejar de mirar por la ventana, y como si hubiese despertado de un trance, logró controlarse e irse de ahí. Al llegar a la casa de mi bisabuela, le explicó que nadie la había atendido y no pudo dejar la carne, pues no se había animado a entrar por lo que había visto allí dentro. Al final, fue mi bisabuelo Pedro quien decidió que lo mejor sería tirar la carne en el patio, cuidando que los animales no la comieran. Un poco más tarde, cuando terminaron de comer, mi abuelita fue por un poco de leña al patio para prender el fuego y ponerse a tortear para mi bisabuelo Pedro. Mientras recolectaba la leña, percibió un olor pestilente, y al acercarse más para ver de dónde provenía ese olor, notó que era la carne que hace un par de horas le habían regalado. Vio con espanto que la carne estaba engusanada y putrefacta, como si hubiera pasado días enteros ahí. Mi bisabuela, al percatarse de esto, iría a reclamarle a Doña Luz. A la mañana siguiente, con medallitas y cruces en la bolsa, mi bisabuela confrontó a Doña Luz. Le pidió que de favor no les obsequiara ya nada. Le regresó la bolsa con carne podrida. No quiso confrontarla más, pensando en que ella podría tomar represalias o venganza por ello. Pienso que mi bisabuela no estaba alejada de lo que había pensado. No estaba de más tomar precauciones. Días después de lo sucedido, mi bisabuela optó mejor porque mi abuelita se quedara a cuidar a sus hermanitos y que ahora ella sería quien iría por los mandados. No pasó mucho tiempo cuando un día mi bisabuela tuvo que ir a moler el maíz. Se tardaría un poco más en regresar a casa. Así que le pidió a mi abuelita que tomara precauciones, que cuidara a los demás y que no saliera tampoco a jugar al patio durante el tiempo que ella no estuviera en casa, que ella volvería antes del almuerzo. Pero por obra del destino no llegó a la hora acordada. Mi abuelita procuraba cómo distraer a sus hermanitos y preparar algo de comida para ellos mientras esperaban.
Ella le dio de comer a todos, quedándose ella sin comida, pues no había mucho más que preparar. Así que cuando sus hermanitos acabaron de comer, colgó unas hamacas para que ellos durmieran. Ella se mantendría despierta cuidándolos mientras su mamá llegaba. Con el paso de las horas, ella comenzó a tener mucha hambre. Fue cuando alguien le tocó la puerta. Mi abuelita se acercó y procuró revisar antes de abrir, mirando por un orificio que tenía la vieja puerta. Observó que era una mujer indígena. Tenía una cubeta con elotes recién cocidos, que para los ojos y el hambre de mi abuelita se veían muy apetecibles. Abrió la puerta para comprarle unos. La mujer indígena le entregó en una bolsa 3 elotes y le dijo que no era nada, que eran un regalo para mi bisabuela Rosa. Mi abuela los tomó y agradeció. Así, la mujer continuó su camino. Jamás había visto a esa mujer andar por el poblado, pero no le dio mucha importancia, pues ella tenía ya mucha hambre y no soportó la tentación de comerse un elote. Nos decía que olían tan rico que eso le abría más el apetito, y cuando se dio cuenta ya se había terminado todos. Por fin, cuando mi bisabuela llegó a la casa, encontró a mi abuelita sintiéndose mal. Se quejaba de un dolor muy fuerte en la barriga y en la cabeza. La revisaron y le comentaron que a lo mejor era por la temporada. Pasaron los días y mi abuelita aún no se recuperaba. Sentía mucha presión en la cabeza, se veía pálida y no quería comer. Esto aunado a que empezó a tener calentura por las noches. Se acercó con mi bisabuela y le comentó que sentía la cabeza muy extraña. Mi bisabuela la tocó y aparte de sentir la fiebre, notó una horrible sorpresa. Dentro de los cabellos rizados de mi abuelita habían gusanos. No era posible esto, pues una noche anterior le había dado un baño para disminuir la fiebre y le había cepillado el cabello. Mi bisabuela empezó entonces a interrogar a mi abuelita, preguntando si no se había salido al patio y se hubiera metido accidentalmente entre hierbas y árboles, como buscando una explicación lógica a lo que estaba pasando. Pero mi abuelita, llorando, decía que no. Ella decía que en su cabeza sentía mucha presión y dolor, y que al tocarla se había quitado algunos gusanos, así como la carne del patio. Le preguntó que si había comido algo fuera de la casa, y fue entonces que ella le comentó de la mujer indígena que pasó vendiendo elotes la tarde que ella se había ido a moler. De inmediato, mi bisabuela fue con su vecina y le contó lo que estaba pasando con mi abuelita. La vecina le dijo que pensaba que la mujer indígena se trataba de alguna bruja que estaba haciendo sus maldades o magia negra, por lo que era necesario llevar a mi abuelita con alguien que pudiera deshacer aquello. Y fue así que mi bisabuela, sin nada de ánimos y como no queriendo pero preocupada, fue a ver a Doña Luz. Al llegar a su casa, era como si Doña Luz ya las estuviera esperando. Revisó a mi abuelita en unos segundos, a lo que, sin pensarlo tanto, les comentó que necesitaría de una gallina negra. Corriendo y sin dejar pasar mucho tiempo, porque había dejado a mi abuelita con Doña Luz, fue por una gallina a su patio y volvió. Doña Luz le dijo que lo que viera y lo que oyera tenía que soportarlo para poder quitarle el hechizo a mi abuelita. Por su parte, a mi abuelita le pidió lo mismo, y también que hiciera lo que ella le decía. Así es como sentaron a mi abuelita en una silla de madera. Doña Luz tomó una tela, el libro negro que ella había visto antes, y ató una de las patas de la gallina a la mesa. Mi abuelita dice que Doña Luz empezó a hablar primero en maya. Era la lengua que comúnmente hablaban en el pueblo, y después habló en otro idioma que no entendía, que se fue distorsionando poco a poco. Mi abuelita nos dice que recuerda cómo escuchaba que las cosas a su alrededor se movían y se caían de su lugar, pero que ella no podía ver porque tenía la cabeza tapada con un trapo. Mi abuelita tenía inclinada su cabeza mirando hacia abajo como mirando sus pies, y decía que podía ver cómo grandes gusanos caían en el piso. Empezaron a las 4 de la tarde, y cuando dieron las 6 de la tarde, ella ya había acabado. Una vez todos los gusanos estaban tirados, Doña Luz soltó la gallina negra,
y dejó que se los comiera a todos. Cuando la gallina terminó, ella la tomó y le ordenó algo en otro idioma. Fue entonces que la gallina salió corriendo hacia el monte, y mientras la gallina se perdía entre los árboles, se podían escuchar carcajadas malévolas. Dicen que hay gente que vio cómo la gallina se reía mientras pasaba a un lado de ellos. Mi bisabuela le pagó a Doña Luz con unos aretes de oro que tenía puestos. Regresó junto con mi abuelita, ya recuperada y sin fiebre, a la casa. Esa noche, cuando mi bisabuela dormía, mi abuelita aún no podía dormir. Aún sentía como en la punta de su cabeza esa extraña sensación, y en ella se había quedado el olor de las manos de Doña Luz. Se quedó un rato más despierta. Fue cuando escuchó que, por fuera de la casa, se escuchaban unas voces y como si alguien estuviera pasando. Por curiosidad, se asomó por el mismo orificio de la puerta donde había visto a la mujer indígena y vio que eran 3 personas quienes se dirigían a la casa de Doña Luz. Mi abuelita, que aún no podía dormir, se quedó esperando un poco más, pues quería comprobar lo que la gente tanto decía de las personas que acudían con esa mujer. Después de lo que había vivido ese día, ya podía esperar lo que sea de Doña Luz. Así que al cabo de 1 hora, mi abuelita atestiguó algo que jamás olvidará y que en vida nos contaba siempre por las noches. La casa comenzó a sentirse más helada. Ella podía ver el vapor salir de su boca. Fue cuando escuchó los sonidos de unos animales por fuera de la casa. Su corazón palpitaba muy rápido de miedo. Se asomó nuevamente por el orificio de la puerta y vio cómo 3 cochinos de gran tamaño regresaban por el camino donde anteriormente aquellas 3 personas habían pasado hace rato. Los cochinos eran de un tamaño descomunal y sus ojos brillaban como candela a la luz de la luna. De inmediato, mi abuelita entendió que esos no eran animales comunes. Con mucho miedo y procurando no hacer ruido, regresó a su hamaca. Sin embargo, comenzó a escuchar cómo se acercaban esos animales a la casa, y a los pocos segundos comenzaron a rasgar con sus pezuñas la puerta, además de golpearla con sus hocicos. Se tapó completamente con la cobija e intentó orar como pudo. Ella no sabía rezar, solo repetía las palabras Padre Nuestro, varias veces mientras se aferraba a la cobija. Cuando, por fin, después de un rato, esos animales al parecer ya se habían fastidiado y se retiraron. Mi abuelita pudo conciliar el sueño varios minutos después y al despertar a la luz del día, se levantó rápidamente para ver por fuera. Fue cuando se encontró que la puerta se encontraba toda astillada por los golpes que le habían dado. Había huellas de cerdos por todos lados. La puerta ya era vieja. Si alguien lo hubiera querido derribar a golpes, fácilmente se caía. Quizás esto había sido una intimidación por parte de Doña Luz por haber estado mi abuelita de fisgona. Ya un poco más tarde, la vecina visitó la casa para saber cómo se encontraba mi abuelita. Además, le comentó que en la noche se habían percatado que unos cochinos enormes se habían metido a hacer destrozos al patio de su casa. Golpeaban las puertas, las arañaban como si quisieran meterse, incluso chillaban entre sí como si se comunicaran de ese modo. La queja no solo se escuchó por parte de la vecina, sino también por otros vecinos alegando lo mismo. Lo que más llamó la atención fue que la única que no se quejó fue Doña Luz. Así pasaron los días. Se empezó a oír de casos como los de mi abuelita, donde se embrujaba a la gente, y que estos últimos tenían que acudir con Doña Luz por ayuda. Así comenzó a correr un rumor en el pueblo que recobraba más fuerza conforme pasaba el tiempo. Se hablaba sobre las transformaciones de Doña Luz y la aparición de otro Suwai, que es el término que se utiliza en maya a las personas que se convierten en animal. El poblado tenía cada vez más miedo y hacían todo lo posible para no tener encuentros con alguno de estos seres. Aparte de los cochinos que se veían por las noches y en el monte, se decía que se llegaron a ver por las noches como un grupo de lechuzas volaban de casa en casa. Se hablaba también de un gallo negro, el cual
era extrañamente más grande de lo normal. Y por las tardes, desde lo más alto de los árboles, observaba a la gente pasar. Nunca lo oían cantar, y por si fuera poco, las apariciones de un mono negro que se metía en las casas por las noches para robar comida. Incluso, la vecina logró verlo en la cabecera de la cama de su niño. El mono acariciaba la cabeza del niño mientras dormía. La gente del pueblo ya estaba cansada, por ello actuarían en contra de aquello. Fue así como una noche se preparó una trampa donde la atraparían. Lograron ver cómo el mono negro entró al patio de una casa y justo al querer tomar la comida, se fueron contra ella con carabinas y perros. Ella rápidamente trepó entre los árboles queriendo perderse entre la oscuridad, pero continuaron persiguiéndola. Fue que, en un momento, al querer ella colgarse en una rama, un señor disparó contra ella, pero al fallar, le dio a la rama quebrándola, y eso ocasionó que Doña Luz cayera desde lo alto. Los perros se fueron contra ella, arrancándole trozos de piel. La caída desde esa altura y las heridas causadas por los perros ocasionaron que muriera al instante, y justo al amanecer se corrió rápido la noticia que habían matado a la Aguay de Doña Luz. Gente de otro lado del pueblo, hasta de pueblos lejanos, fueron a verla, y entre ellos mi bisabuela Rosa quiso ir a comprobarlo. Allí en el suelo se encontraba una anciana con la mitad del rostro con pelo negro. Sus brazos, piernas y muslos presentaban mordidas que aún supuraban sangre. Mi bisabuela Rosa lo comprobó, se trataba de ella. No pasó mucho para que uno de los pobladores se le ocurriera allanar la casa de Doña Luz. Gracias a este acto, se supo que era ella quien hechizaba a las personas por medio de aquella mestiza, para que luego ellos recurrieran con ella para sanaciones y así obtener dinero o alhajas. Esa noche, después de mucho tiempo, las apariciones de aquellos animales extraños cesaron. Sin embargo, hoy en día, se dice que aún se ve un mono columpiándose entre las ramas y se cree que es Doña Luz quien hizo un pacto con el diablo para seguir atormentando a la gente. El cuerpo de la bruja ya había sido sepultado a orillas del río, mientras que la que fue su casa fue quemada, pero aún se desconoce quién tomó el libro negro, pues cuando comenzaron a quemarla, el libro ya no se encontraba allí. Así pasó el tiempo. A mi bisabuelo le salió una oportunidad muy buena de trabajo, por lo que la familia entera se tuvo que mudar a otra parte. Por alguna razón, mi abuelita, al vivir cerca de una bruja, pudo quizás aprender un poco de lo que ella hacía, pues sabía cómo quitar algunos males. Quizás se encargó de aprender sobre ello para saber qué hacer por si algún día algún miembro de la familia llegaba a pasar por algo similar. Esto siempre se lo preguntó mi madre a ella, pues nunca supimos si todo lo había aprendido por vivir cerca de la bruja o de algún otro lugar. Hoy en día, mi abuelita ya falleció y sus pertenencias se quedaron en cajas guardadas en el sótano de mis padres. Pero lo que sí recuerdo haber visto allí, justo cuando estábamos guardando todas sus pertenencias, fue haber visto un libro de color negro, el cual ya parecía estar muy viejo y con mucho uso. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.